Bienvenidos a la sección número 49 de la materia hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Antes de entrar en el breve análisis de la siguiente frase enigmática o figurada, simbólica de alguna forma, dos aclaraciones son importantes. Una es muy corta, y es que, si no me equivoco, al inicio de el análisis de la frase anterior, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, me parece que dije Apocalipsis 12, y es Apocalipsis 2, ¿okay? Apocalipsis 2, 13. Déjenme confirmar, ¿sí? 2, 13, ¿ok? 2, 13. La segunda aclaración que quisiéramos hacer es que terminada la exposición acá hubo una pregunta de alguien ya fuera de la grabación, y es que si puede aplicarse el hecho de llamarse a un lugar determinado, a una entidad determinada, donde mora Satanás o donde está el trono de Satanás. Y lo que respondimos es que en el caso que se dio en la pregunta, en el ejemplo, sí, perfectamente puede aplicarse. Por ejemplo, en los lugares donde la idolatría es extrema, ya no que haya lugares donde la idolatría no sea tan mala, pero hay ocasiones donde en masa, me refiero a cantidad inmensa de gente, se dan ciertas prácticas idolátricas, y la pregunta prácticamente vino en el sentido de si se puede llamar a eso trono de Satanás. Y la respuesta de este servidor fue sí. O sea, ¿está Satanás en su trono dirigiendo eso? Claro que sí, claro que sí. Pero la pregunta que surgió después de eso, que ya no quedó aquí porque estábamos fuera de la grabación, es que si no se presta eso, esa aplicación secundaria no se presta como para algunos, o como para lo que han hecho algunos, por ejemplo con las trompetas, al darle una doble aplicación a las trompetas de Apocalipsis. Y quisiéramos aclarar, por si también en algún otro ha surgido esa inquietud por aquello, que no hay razón por la cual tener ese temor que una aplicación como la que se hizo ahí en la pregunta que alguien expresó, dé lugar a que se haga de las trompetas una situación que pueda tener doble aplicación. ¿Por qué no es lo mismo? Me refiero a las trompetas en lo que tiene que ver con el cumplimiento histórico, como lo entiende la Iglesia Adventista del Séptimo Día, basado en el sistema de interpretación bíblica historicista. Sabemos que todas las trompetas, bueno, excepto la séptima, que no es otra cosa que la segunda venida de Cristo, las demás trompetas están cumplidas ya, son historia. Pero hay quienes insisten hoy día de que las trompetas están a futuro, otros que están cumpliéndose, etc. Y entonces lo que quiero mencionar es que
no es lo mismo la aplicación que hemos hecho aquí en relación a la pregunta que hizo el hermano, ya mencionada, que hacer una doble aplicación de las trompetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta que el hermano hizo es, ok, en un lugar donde se den las mismas circunstancias que se dieron en Pérgamo, donde la idolatría ha sido o ha llegado a un nivel extremo, puede decirse que ahí está el trono de Satanás. Y la respuesta de este servidor fue, sí, claro que sí, es una aplicación válida, se dan las mismas circunstancias. En el caso que él mencionaba, hablaba de una procesión donde miles de personas van tras una imagen que llevan sobre hombros y demás. ¿Por qué sí es aplicable? Muy sencillo. ¿Qué representaba el trono de Satanás o el lugar donde mora Satanás, según pudimos ver en Pérgamo? En síntesis, la unión del paganismo con el cristianismo de la época que dio como resultado el surgimiento del sistema papal. ¿Ok? Entonces, en esa procesión que mencionaba el hermano, de qué procedencia es esa procesión, qué entidad es la que está detrás, la misma de la que se hablaba en Pérgamo, el papado. O sea, la institución es la misma. Por lo tanto, la aplicación a nuestros tiempos o en nuestros tiempos es la misma, porque la entidad es la misma. Pero hacer una situación así con las trompetas es una cosa totalmente distinta, porque los personajes que tuvieron lugar en el cumplimiento histórico de las trompetas, que no representan otra cosa que las invasiones bárbaras o de las tribus bárbaras al Imperio Romano en su decadencia, en su tiempo de decadencia, esas entidades que invadieron Roma dejaron de ser, ya no existen como tal, ni existe la Roma pagana, la Roma imperial, contra la que estas entidades o tribus bárbaras arremetieron. Ya no existen. No sé si comunico el punto. Hacer una aplicación secundaria de las trompetas cuando ya no existen ni la entidad que fue atacada ni las que atacaron, ni existen las mismas circunstancias, no tiene nada que ver. ¿Ya? La comparación entre las dos cosas no es válida, porque la comparación entre la procesión que mencionó el hermano, miles de personas tras un ídolo, sí provienen o están propiciadas, apoyadas por la misma entidad que inició su fuerza, tuvo su surgimiento, empezó a crecer en la época de Pérgamo. La entidad es la misma, las circunstancias son las mismas, ¿ok? En el caso de un segundo cumplimiento para las trompetas, estamos hablando de entidades distintas, en épocas distintas, donde ninguna de las entidades ya existen como tales. Es importante aclarar ese punto. Bueno, importante porque recuerden que en la materia que estamos es en métodos de interpretación, ¿ya? Así que es aquí precisamente el punto donde aclararlo. Si algo no se entendió de esta segunda aclaración, con mucho gusto lo hacemos en forma personal a alguien que así lo desee. Bueno, vamos entonces a la siguiente frase que les decía que nos da mucha luz en relación a la que estudiamos anteriormente. ¿Cuál fue la anterior? Dos frases con un mismo significado. ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde mora Satanás. Pero hay algo aquí que nos da más luz. En el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en este caso el versículo siguiente, el 14, 2:14. ¿Alguien quiere leerlo? 2:14. Bien fuerte, claro para todos.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, gracias. Gracias. Noten, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si seguimos en Pérgamo, ¿verdad? Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y ahora pasa a describirla, esa doctrina, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El contexto histórico es el mismo, exactamente el mismo de la frase anterior. ¿A qué se refiere esta frase? ¿Qué significa la doctrina de Balaam? ¿Y qué lecciones encierra para nosotros hoy día esta frase? De paso, mientras indagamos un poco respecto al significado de esta frase, es un buen momento para recordar que en la búsqueda del significado de esta frase, estamos aplicando un principio hermenéutico que vimos al inicio de esta materia. ¿Cuál? La unidad de la Biblia. Principio del que se desprende la regla de que para entender el Nuevo Testamento hay que acudir al Antiguo Testamento y viceversa. En este caso, solo puede entenderse esta frase, la doctrina de Balaam, acudiendo al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí es donde está la historia de Balaam. ¿Ya? Allí es donde tenemos la historia de este personaje y que da las pautas para poder entender qué es la doctrina de Balaam y cómo se cumple en la época de la iglesia en Pérgamo. Y luego, ¿qué lecciones se desprenden de ese estudio para la iglesia de hoy? ¿Me van siguiendo? Sí. Iniciemos entonces con la historia de Balaam, cuya experiencia dio como resultado lo que en el Apocalipsis se denomina como la doctrina de Balaam. Es curioso que no existe en el Antiguo Testamento algo denominado la doctrina de Balaam. ¿Se habían dado cuenta de eso? Pero ustedes buscan en el Antiguo Testamento la doctrina de Balaam y nunca van a encontrar nada bajo ese título. ¿Por qué entonces la inspiración se refiere a su historia en esa forma, en el Apocalipsis? Avancemos un poco más y entenderemos fácilmente. La historia de Balaam la tenemos en Números 22 al 25, libro de Números del Antiguo Testamento, de los capítulos 22 al 25. No vamos a leerla ahora. Ustedes pueden hacerlo en casa luego. Para quien haya leído la historia de Israel, ese episodio es muy conocido porque tiene algunos elementos muy curiosos. Para quien desconoce esa historia, puede leerla en los capítulos ya mencionados, Números 22 al 25. Pero mientras voy a sintetizarla, resumirla. Balaam, quien en un tiempo fue profeta de Dios y en alguna época perteneció al grupo de donde provenían los magos de Oriente, que se presentaron al nacimiento de Jesús, y que aún profesaba ser siervo del Altísimo, aun cuando había apostatado, fue buscado por Balac, rey de Moab, hijo de Zippor. Y este rey lo contrató para maldecir a Israel en nombre del Altísimo. Fue comprado con bienes materiales para tal propósito. Cuando iba de camino, con tales fines, el ángel del Señor se le apareció y le reprendió.
Y después que Dios le hablara a Balaam por medio de una mula, según el registro bíblico. Finalmente, después de que intentara en vano maldecir a Israel, porque lo que salía de su boca era bendición, se retiró. Él se retiró, teniendo claro que Israel no podía recibir la maldición de Dios mientras fuera fiel a Dios. Pero entonces, Satanás puso una tenebrosa idea en su mente, a fin de que Israel dejara de recibir la protección divina. Se le ocurrió y aconsejó a Balac, a quien lo había contratado, que desviara a Israel de su lealtad a la ley de Dios. Y así Israel dejaría de recibir la protección de Dios, que era lo que estorbaba para maldecirlos. El plan sugerido por Satanás, y abrigado, aceptado por Balac, consistió en inducir a los hijos de Israel a fornicar con las mujeres de Moab y a adorar sus dioses. El método utilizado por Balac, aconsejado por Balaam, fue el método de la infiltración. Mucho cuidado y mucha atención a esto. Fue el método de la infiltración. En este caso, la infiltración de mujeres moabitas en el campo israelita. Que este método vino de Balaam se puede ver por lo registrado en Números 31:16. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, ese es el lugar, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y en Apocalipsis 2:14b, donde se dice de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Elena G. de White, describiendo este método de infiltración en el pueblo de Israel, lo expresó así. Quisiera animarles a que pongan mucha atención a esta declaración de ella, algo extensa, porque en esta declaración están los elementos claves que definen la doctrina de Balaam. Dios los dio a través de la inspiración, en este caso, a nuestra hermana Elena de White. Yo voy a ir señalándolos conforme vayamos leyendo. Usted puede ir anotándolos por allí y luego los sintetizaremos. Leo de Historia de los Patriarcas y Profetas, Elena G. de White, 1982, la edición, páginas 484, 485. ¿Había una mano o algo? ¿No? Ok. Dice así. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas, ese era un pueblo aliado con los moabitas, después de algún tiempo las mujeres madianitas comenzaron a introducirse. ¿Qué es eso? Infiltrarse. Comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de estas no causó alarma. Y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Fue muy sutil, es la palabra. Nadie llamó la atención al asunto. Sigue diciendo, estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerlos violar la ley de Dios. Anoten. Hacerlos violar la ley de Dios. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Hacerlos violar la ley de Dios. Llamar la atención a costumbres y ritos paganos.
e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad. Eso es clave. Todo esto se logró a través de la máscara de la amistad. De modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Es que la mente que estaba detrás de eso era una mente maestra. Eso lo dije yo. ¿Okay? Sigue diciendo ella después de decir, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile. ¿Okay? Sigan anotando. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales. Las vestales eran doncellas paganas consagradas a la diosa Vesta. Dice, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. ¿Necesitó Satanás hacer algo que obstaculizara el uso sano del sentido común? En este caso usó el vino. Dice, predominó la pasión en absoluto. Y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Anoten. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal Peor, número 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, sigue diciendo Elena de White, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid, Moisés, el viejo Adalid, se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. He escogido esta descripción del evento hecha por Elena de White porque contiene todos los elementos claves para dar con el significado de la frase la doctrina de Balaam. Permítanme compartir con ustedes dichos elementos implicados en la doctrina de Balaam. Número 1, inducir al pueblo a menospreciar y violar la ley de Dios. 2, la idolatría, el postrarse ante los ídolos. 3, la máscara de la amistad como excusa. 4, la música y el baile paganos. 5, el consumo de vino. 6, el predominio de la pasión. 7, el ofrecer sacrificios en altares paganos. 8, el veneno que atonta, el vino. 9, la apostasía nacional, apostasía general del pueblo. Y 10,
el comenzar a practicar ritos paganos. Todo esto, dice ella, a través del método de la infiltración. ¿Se estaba dando esto en la época de la iglesia en Pérgamo? Si tan solo nos devolvemos un momento a la frase anteriormente analizada, donde está el trono de Satanás, o donde mora Satanás, y recordamos que dicha frase es alusión a la unión del paganismo con el cristianismo, que da como resultado la amalgama religiosa, conocida como catolicismo romano. No es difícil vislumbrar que esta frase, la doctrina de Balaán, no es otra cosa que la doctrina católica romana representado en el sistema papal. De mucha importancia es notar que todos estos elementos dados en la apostasía de Baal Peor son palpables por cualquier observador sin mucho esfuerzo, puesto que esta institución ha inducido a su pueblo y a muchos otros a través de mujeres figuradas, que recuerden que estamos ahora en un libro simbólico, a través de mujeres figuradas, las hijas de la gran ramera de Apocalipsis 17, a todas y a cada uno de estos medios a los que ha filtrado, en todos ellos ha introducido estos elementos de apostasía. Ha inducido a su propio pueblo y a otros que ha infiltrado a violar la ley de Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo el papado? Cambiando el cuarto mandamiento del decálogo del sábado como día de reposo por el domingo. Eliminando, o más bien aumentando, dividiendo el mandamiento último en dos. El 10º mandamiento lo dividieron en dos, porque como quitaron el segundo, que dice que no debemos tener ni adorar imágenes, les quedaban 9 en el catecismo. Entonces, para que siempre le quedaran 10 y que las personas que no leen la Biblia, sino solo el catecismo, pensaran que esos son los 10 de la Biblia, el 10º que dice no codiciarás, lo dividieron en dos. No codiciarás la mujer del prójimo, 9, y no codiciarás ninguna otra cosa del prójimo, 10, pero es el mismo. Indujo al pueblo a violar la ley de Dios. 3, indujo al pueblo a amistarse con ella a través de, ¿qué decía la declaración de Elena de White? Máscara de la amistad. ¿Saben? Eso tiene un nombre hoy día. Se llama ecumenismo. La máscara de la amistad. Ha inducido al pueblo a desviarse de Dios a través de la música y el baile pagano. Lo ha inducido a alejarse de Dios, al inducirlo o motivarlo al consumo de vino, literal para el sacerdote en cada misa y simbólico para el pueblo en su doctrina falsa, el vino de Babilonia. Ha inducido al pueblo al predominio de la pasión con su doctrina del celibato, que ha inducido a las peores aberraciones sexuales a través de la historia. Ha inducido al pueblo a ofrecer sacrificios en altares paganos a través de la práctica continua del sacrificio de la misa contra la enseñanza bíblica de un solo sacrificio hecho para siempre, una vez por todas, el sacrificio de Cristo. Ha inducido al pueblo a beber el veneno que atonta, que es el vino de Babilonia, que no es otra cosa que la doctrina falsa. Y ha inducido al pueblo a practicar ritos y costumbres paganas, como lo son la Navidad, las procesiones,
el velar a los muertos, el anillo matrimonial, las oraciones por los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ha inducido al pueblo, a su pueblo, a la apostasía nacional, total, grupal, mundial. Y a través de la infiltración ha logrado esto, si no todos los elementos, la mayoría de ellos, en sus hijas, que es el protestantismo apóstata. Ahora bien, ¿qué lecciones hay para la iglesia de hoy día de todo esto? ¿Hay alguna lección espiritual para nosotros que creemos ser parte de la iglesia de Dios? ¿Qué lecciones hay? El tiempo se nos fue, lo dejamos para la próxima sección.